En la cena de mi compromiso, la madre de Adrián me pidió que abriera la mano. Quería que la familia Montenegro viera la joya que su hijo había elegido para su futura esposa. Celeste Montero, su amante, estaba de pie tras la torre de champán. Tenía la sonrisa tranquila de una mujer que creía que la verdadera promesa se escondía en su propia caja de terciopelo. En mi vida anterior, yo recibí una hermosa mentira y ella recibió su corazón. Esta vez, yo ya había intercambiado las joyas. Cuando abrí los dedos, toda la familia vio el guardapelo de oro. Tenía un grabado: A, C, mi única opción. La primera vez que morí, todavía llevaba el anillo de Adrián Montenegro. No el de verdad, el que importaba. Pero no lo entendí hasta que fue demasiado tarde. El anillo en mi mano en esa primera vida parecía perfecto para cualquiera. Una banda de platino, un diamante ovalado, limpio, elegante y lo bastante caro como para silenciar preguntas. Salía precioso en las fotos. Junto a las copas de cristal y las orquídeas blancas. Junto a mi sonrisa forzada y el rostro perfecto de Adrián. Pero no era el zafiro de los Montenegro. No era la joya familiar que su abuela había sacado de Europa, cosida en el forro de su abrigo. No era el anillo que cada novia de los Montenegro había recibido en la cena de compromiso formal. No era el símbolo que su familia decía que significaba aceptación, lealtad y sangre. Ese zafiro había ido a parar a Celeste Montero. No públicamente. Nunca públicamente. Los hombres como Adrián saben traicionar con las manos limpias. En mi primera vida, lo descubrí 3 meses después de la boda. Celeste entró en mi dormitorio mientras yo hacía la maleta para una gala benéfica. Llevaba un vestido de seda del color del champán añejo, y alrededor de su cuello colgaba un delicado guardapelo de oro. Lo había visto una vez, y había intentado olvidarlo. Dentro había una diminuta fotografía de Adrián. En la parte de atrás, grabadas con su letra, estaban las palabras A, C, mi única opción. Ella sonrió, mientras yo lo miraba fijamente. Tú te quedaste con el apellido, dijo. Yo me quedé con la promesa. Esa frase vivió más tiempo que yo. Años después, firmé la cesión de unos derechos de voto que no sabía que estaban ocultos en un acuerdo de bienes gananciales. Después de que Adrián usara las inversiones de la familia Ríos para estabilizar Inversiones Montenegro, después de que Celeste pasara de asistente a asesora ejecutiva, a la mujer a la que todos sabían que él escuchaba de verdad, me desmayé en el baño de un hotel durante un evento de la fundación. Un médico dijo que fue estrés. Un abogado dijo que fue mala suerte. Adrián dijo que yo siempre había sido frágil. Luego, oscuridad. Y ahora, luz, música, orquídeas blancas. El salón de baile de la finca de los Montenegro. Mi cena de compromiso. De nuevo, estaba en la pequeña sala de preparación, detrás del gran salón. Miraba 2 cajas de terciopelo en una bandeja de plata. Mi mano tembló una vez. Luego se detuvo. Tenía 28 años otra vez, no 33. No estaba vacía y medio borrada por un matrimonio que usó mi apellido como aval. Tenía 28. Estaba viva, comprometida. Aún no estaba atrapada. La habitación olía a lirios, a madera pulida, y al caro perfume cítrico que Victoria Montenegro llevaba como una armadura. A través de las puertas cerradas, oía a los invitados reír. Las familias Ríos y Montenegro estaban reunidas en el salón de baile, esperando el intercambio ceremonial de las joyas de compromiso. 2 familias, 2 fortunas, 2 historias fusionándose. Así lo describirían los periódicos. No una traición, no un cálculo, no una mujer de pie ante una bandeja, reconociendo la forma exacta de su propia ruina. Miré las cajas. Una era de terciopelo azul oscuro con el escudo de los Montenegro grabado en plata. La otra era de terciopelo negro, más pequeña, sin marca. En mi primera vida, Victoria Montenegro me había entregado la caja azul durante la ceremonia. La abrí y vi el anillo de diamantes. Precioso. Vacío. Todos aplaudieron antes de que pudiera preguntarme por qué faltaba el zafiro familiar. Más tarde, Adrián dijo que el anillo de su abuela estaba siendo reajustado por seguridad. Más tarde,
Su madre dijo que las novias modernas preferían los diamantes. Más tarde, Celeste llevaba un vestido de cuello alto que ocultaba lo que me pertenecía, o lo que me habían dicho que debería pertenecerme. Esta vez abrí la caja azul. Allí estaba. El señuelo de diamante. No era barato, nunca barato. Los Montenegro no insultaban a la gente con pobreza. La insultaban con sustituciones. Abrí la caja negra. Un guardapelo de oro descansaba sobre satén blanco, lo bastante pequeño como para caber en una palma cerrada. El estómago se me encogió. Ya conocía el grabado antes de darle la vuelta. AC, mi única opción. Se me fue el aire lentamente. Llamaron a la puerta. Elena, la voz de Celeste. Suave, inocente, siempre suave. Cerré ambas cajas. Adelante. Entró con un vestido de seda rosa pálido. Su pelo oscuro recogido en un moño bajo, una pinza de perla cerca de la oreja. La asistente personal de Adrián, la favorita de la familia, la mujer que Victoria llamaba indispensable, la mujer que programaba mis pruebas del vestido de novia, corregía la distribución de los asientos y sonreía cada vez que Adrián se olvidaba de preguntarme si estaba cansada en mi primera vida. Yo pensaba que me compadecía. Ahora sabía que estaba estudiando el mejor lugar para cortar. Ahí estás, dijo Celeste. Victoria te está buscando. La ceremonia empieza en 10 minutos. Sus ojos se desviaron hacia la bandeja solo una vez. Rápido, hambriento. Me di cuenta porque la muerte me había agudizado. ¿Son esas las joyas?, preguntó. Sí, qué preciosas. Puse mi mano ligeramente sobre la caja negra. Su sonrisa se tensó. Debería llevarlas yo, dijo ella. Victoria me pidió que coordinara el cortejo. Ah, sí. En mi primera vida le había entregado la bandeja. Por supuesto que lo había hecho. Me enseñaron a ser cortés antes que a ser desconfiada. Esta vez sonreí. Las llevaré yo. Ella bajó las pestañas. Elena es una secuencia familiar formal. La asistente suele preparar los objetos. ¿Eres de la familia? Ella levantó la vista. El silencio entre nosotras fue pequeño y afilado. Luego río suavemente. Todavía no. Ahí estaba. Todavía no. El tipo de frase que una mujer solo dice cuando alguien le ha prometido un futuro que no tiene derecho a mencionar. Me acerqué un paso. Celeste. Sí. Eligió Adrián el guardapelo él mismo. Su rostro se quedó quieto por un segundo. Cada máscara se desvaneció. Luego se recuperó. ¿Qué guardapelo? Miré la caja de terciopelo negro. Ella no lo hizo. Demasiado cuidadosa. Interesante, dije. La puerta se abrió antes de que pudiera responder. Entró Adrián. Mi prometido. Alto. Impecable. De pelo oscuro. Llevaba un esmoquín de color carbón que le hacía parecer el centro natural de cualquier habitación. Adrián Montenegro tenía un rostro tranquilo, una voz controlada, y la generosidad emocional de una caja fuerte cerrada. En mi primera vida, pasé años tratando de conseguir la llave. Ahora veía que la caja fuerte nunca había contenido un tesoro, solo documentos de propiedad. Él miró primero a Celeste, no a mí. Casi me reí. La muerte también te enseña a notar el orden. Elena, dijo después de medio segundo. Mamá está esperando. Lo sé. Su mirada se posó en la bandeja. Un destello cruzó su rostro. No alarma. Cálculo. Celeste se encargará de eso. No, dije. Lo haré yo. La habitación cambió. No visiblemente para nadie fuera de nosotros tres. Pero en el aire, algo se movió. Los dedos de Celeste se apretaron alrededor de su bolso. Los ojos de Adrián se entrecerraron una fracción. Elena, dijo, no empieces la noche siendo difícil. Ahí estaba. La primera orden disfrazada de consejo. En mi primera vida, ser difícil era mi mayor miedo. Las mujeres difíciles no eran elegidas. Las mujeres difíciles montaban escenas. Las mujeres difíciles arruinaban familias. Me habían criado para proteger el nombre de mi familia. Luego me comprometí con un hombre que usó esa formación como una correa. Cogí la bandeja.
No estoy siendo difícil, dije. Estoy participando en mi propio compromiso. La boca de Adrián se tensó. Celeste bajó la mirada. Lo siento. No quería interferir. Hacía eso a menudo. Clavaba el cuchillo y luego se disculpaba por la sangre. Adrián se volvió hacia ella inmediatamente. No lo has hecho. Los observé. En mi primera vida, esa pequeña defensa me habría dolido lo suficiente como para silenciarme. Esta vez, simplemente lo registré en mi mente. No, más que eso. Saqué mi móvil de los pliegues de mi bolso de noche y toqué el botón lateral 3 veces. La pantalla permaneció oscura. La grabadora comenzó. Había aprendido demasiado tarde en mi primera vida que la memoria sin pruebas era solo un dolor que la gente podía negar. Adrián intentó coger la bandeja. La aparté. Sus ojos se clavaron en los míos. La ceremonia, dije, está esperando. Pasé a su lado. Detrás de mí, Celeste susurró. Adrián. Él respondió en voz baja. Después de esta noche, entenderá cuál es su lugar. Seguí caminando. El pasillo fuera de la sala de preparación estaba lleno de retratos de antepasados Montenegro. Todos parecían desaprobar la alegría. Al final, estaba Irene Valdés, mi mejor amiga. La única persona que había invitado en contra de las preferencias de Victoria, por una imagen centrada en la familia. Irene me miró a la cara y se enderezó. Elena, le di mi móvil sin detenerme. Guarda esta grabación. No dejes que nadie la toque. Sus ojos se agudizaron. Irene trabajaba en producción de eventos y tenía el instinto de una mujer que sabía que los desastres estaban hechos de detalles. Hecho. Y necesitaré las imágenes del pasillo de la sala de preparación más tarde. ¿Para qué? Miré hacia las puertas del salón de baile. Para el principio. No dijo nada más. Los buenos amigos saben cuando las preguntas son menos útiles que la acción. Antes de entrar en el salón, me detuve junto a una consola de mármol. Victoria había dispuesto allí las tarjetas de sitio y los programas ceremoniales. Un pequeño espejo colgaba encima. En el reflejo, me vi a mí misma, vestido de seda verde oscuro. Pelo recogido en un moño bajo, pendientes de diamantes prestados de mi madre. Rostro tranquilo, demasiado tranquilo. En mi primera vida, había confundido la calma con la fuerza, pero había sido obediencia. Ahora la calma era otra cosa, una cuchilla sostenida de plano. Miré la bandeja, y entonces cambié las cajas, no los objetos, las cajas. El señuelo de diamante fue a la caja negra sin marca. El guardapelo fue a la caja azul de la familia Montenegro. Tardé 3 segundos. Sin magia, sin música dramática, solo mis dedos moviéndose con la certeza de una mujer que ya había vivido las consecuencias de dudar. Entré en el salón de baile. 200 invitados se giraron. El salón de los Monte. Torres de champán, cerca de la pared este. Al frente, bajo el escudo de la familia, esperaban nuestros padres. Mi madre, Graciela Ríos, estaba de pie con una sonrisa cuidadosa y ojos preocupados. Nunca le había gustado este compromiso, pero me quería lo suficiente como para confiar en mi insistencia en la primera vida. En esa vida, murió creyendo que Adrián simplemente se había vuelto frío, sin saber cuán a fondo su familia había utilizado a la mía. Esta vez, no dejaría que la engañaran. Victoria Montenegro estaba junto a su marido, Víctor. Llevaba un vestido plateado. Su pelo era una perfecta melena de rubio platino. Su sonrisa tocaba la habitación sin llegar a sus ojos. Adrián entró detrás de mí, con Celeste unos pasos más atrás. Se alzaron aplausos educados. Caminé hacia el frente y coloqué la bandeja en la mesa ceremonial. El oficiante, el tío Jaime de Adrián, sonrió con una calidez ensayada. Esta noche, dijo, 2 familias honran una tradición más antigua que cualquier contrato. El intercambio de joyas no es meramente simbólico. Es una promesa atestiguada por la sangre, el nombre y el legado. En mi primera vida, esas palabras me emocionaron. Ahora me ponían en alerta. Más antigua que cualquier contrato. Eso es lo que la familia decía antes de entregarte un contrato. El tío Jaime se volvió hacia Adrián. Adrián,
Presenta la joya elegida para Elena Ríos, tu futura esposa. Adrián cogió la caja azul. Su mano se detuvo muy ligeramente. Sintió la diferencia de peso. El guardapelo era más ligero que el anillo de diamantes. Lo vi registrarlo. Vi sus ojos mirar una vez hacia Celeste. Ella se había puesto pálida. Demasiado tarde. Elena, dijo Adrián, su voz aún suave, porque los hombres como él entrenan el pánico detrás de los dientes. Con esta joya, honro el vínculo entre nuestras familias y la vida que construiremos. Abrió la caja. Dentro, el guardapelo de oro brilló por medio segundo. Nadie lo entendió. Luego la sala empezó a respirar de forma diferente. Adrián se quedó helado. La sonrisa de Victoria se desvaneció. Celeste emitió un pequeño sonido detrás de él. Levanté el guardapelo, antes de que Adrián pudiera cerrar la caja. Precioso, dije. Mi voz se oyó con claridad. Los invitados se inclinaron hacia adelante. Le di la vuelta al guardapelo. A, C, mi única opción, leí en voz alta. El salón se quedó en silencio. No un silencio social. Un silencio de muerte. Levanté la vista. Adrián, dije, ¿debo suponer que la C es de Carmen? Porque mi apellido es Ríos. Alguien jadeó. La mano de mi madre fue a su garganta. La expresión de Víctor Montenegro se endureció como la piedra. Victoria dio un paso adelante. Elena. Levanté el guardapelo. Espera. La familia debería ver la joya que Adrián eligió. El primer flash de una cámara vino de un invitado que olvidó la discreción. Luego otro móvil se levantó. Luego otro. Adrián intentó agarrarme la muñeca. Retrocedí un paso. No me toques. Las palabras fueron silenciosas. Todos las oyeron. Su rostro cambió. Elena, esto es un malentendido. Claro, dije. Entonces explícalo. Celeste susurró. Eso no es mío. La miré. Nadie ha dicho que lo fuera. Su error aterrizó en el silencio. Sonreí. Pequeña, controlada. El tipo de sonrisa que ella me había dedicado durante años en otra vida. Celeste, dije, ¿por qué negarías la propiedad de un objeto que nadie te ha acusado de poseer? Su rostro se quedó sin color. Victoria espetó. Basta. No, dijo mi madre. Todas las cabezas se giraron. Graciela Ríos siempre había sido elegante, pero el dolor y los negocios la habían hecho subestimada. Dio un paso al frente ahora, con los ojos en el guardapelo. Elena ha hecho una pregunta. La mandíbula de Victoria se tensó. Adrián se recuperó lo suficiente para hablar. El joyero debe haber cometido un error. Un joyero grabó accidentalmente la inicial de tu asistente en la frase «mi única opción» en mi joya de compromiso. Su boca se cerró. Irene se movió cerca de la pared lateral, móvil en mano, grabando. Bien, el tío Jaime carraspeó. Quizás deberíamos continuar en privado. No, dije. La promesa debía ser atestiguada por la sangre, el nombre y el legado. No es eso lo que acabas de decir. Su rostro enrojeció. Una onda recorrió la sala. Adrián bajó la voz. Elena, no hagas esto. Lo miré. En mi primera vida, oí esa frase 1000 veces. No hagas esto. Significaba, no me avergüences. No hagas esto significaba, no preguntes por qué Celeste está en mi despacho a medianoche. No hagas esto significaba, no leas el acuerdo con demasiada atención. No hagas esto significaba, no hagas que mi traición sea inconveniente. Cerré mis dedos alrededor del guardapelo. Adrián, dije, la venganza es como la gente llama a la rendición de cuentas cuando esperaba silencio. Victoria se abalanzó sobre el guardapelo. Me hice a un lado. Sus dedos atraparon el aire vacío. La sala jadeó. Irene ya estaba a mi lado. Lo fotografió. Enviado a los abogados, dijo Irene claramente. El rostro de Victoria se puso blanco de rabia. ¿Abogados?, dijo Víctor. Me volví hacia mi madre. Mamá, no firmes nada esta noche. Sus ojos se encontraron con los míos. Algo pasó entre nosotras. Miedo, confianza, conmoción, amor.
No lo haré, dijo ella. Adrián pareció realmente asustado por primera vez. No porque me hubiera hecho daño. Porque los documentos de negocios eran lo siguiente. Bien. Él sabía qué más se escondía bajo las rosas. Celeste empezó a llorar. No sé lo que está pasando, susurró. Adrián, díselo. Pero Adrián no se movió hacia ella. Eso fue casi divertido. En secreto, ella había sido su única opción. En público, era una carga. La miré y vi el momento en que entendió la diferencia. Coloqué el guardapelo en la mesa ceremonial. Dado que la joya no está clara, dije, no la aceptaré. Luego cogí la caja de terciopelo negro y la abrí. El anillo de diamantes estaba dentro. Bonito, frío, un sustituto. La volví a cerrar. Tampoco aceptaré esto. El salón pareció encogerse a nuestro alrededor. Victoria habló entre dientes. Elena, piénsalo bien. Estás humillando a dos familias. No, dije. Adrián preparó dos joyas. Yo solo abrí la caja correcta. Sus ojos se clavaron en los míos. Él lo sabía. Sabía que las había cambiado. Pero no podía decirlo sin admitir que había dos joyas diferentes. Y que una pertenecía a otro lugar. Esa era la belleza de su propia trampa. Me alejé de la mesa. Este compromiso está en pausa. Hasta que entienda exactamente qué promesas se hicieron, a quién y a qué coste. Luego caminé por el pasillo de invitados. Nadie me detuvo. Ni Adrián, ni Victoria, ni Celeste. Detrás de mí, los susurros estallaron como cristal contra el mármol. No miré atrás, hasta que llegué a las puertas del salón. Adrián estaba congelado al frente, junto a la joya que nunca quiso que su familia viera. Celeste lloraba en un pañuelo que nadie le había ofrecido. Victoria me miraba con ojos asesinos. Mi madre ya caminaba hacia mí. La primera vida había terminado conmigo llevando un anillo falso. La segunda comenzaba con mi mano vacía, levantada lo suficientemente alto como para que todos la vieran. Mi madre no hizo preguntas hasta que estuvimos en el coche. Esa era una de las razones por las que sobrevivió a la riqueza mejor que la mayoría. Entendía que la compostura pública y la verdad privada eran monedas diferentes. El coche de la familia Ríos se alejó de la finca de los Montenegro, mientras los invitados aún se agolpaban en los escalones de la entrada, fingiendo no mirar. Irene estaba sentada en el asiento del copiloto, tecleando rápido. Mi madre se sentó a mi lado, detrás, una mano sobre la mía. Mi mano estaba fría, vacía, sin diamante, sin zafiro, sin guardapelo. Por primera vez en años, a través de 2 vidas, mi mano se sentía mía. Elena, dijo mi madre suavemente, dime lo que necesito saber primero. No qué pasó, ni cómo pudiste. ¿Qué necesito saber primero? Casi me derrumbé entonces. En su lugar, abrí mi bolso y saqué el pequeño programa doblado de la cena. Dentro había metido la foto que Irene imprimió con su kit de eventos portátil antes de irnos. Había tomado una imagen clara del guardapelo en mi palma. El grabado era visible. AC, mi única opción. Mi madre lo miró fijamente. Su rostro cambió lentamente. Primero conmoción, luego dolor, luego algo más antiguo y duro. Celeste, dijo. Sí, Adrián. Sí. Sus dedos se apretaron sobre el papel. ¿Cuánto tiempo en esta vida? Tengo pruebas de esta noche. En otro sentido, suficiente tiempo. Me miró. Había dicho demasiado. Quizás no. El dolor deja espacio para verdades imposibles cuando las mentiras ordinarias son peores. Irene se giró en el asiento delantero. Tengo una copia de seguridad de la grabación del pasillo, dijo, y he solicitado las imágenes de la sala de preparación al personal del evento, antes de que el equipo de Victoria pudiera bloquearlas. Mi madre la miró. Irene se encogió de hombros. Produzco galas benéficas para gente rica. Aprendes a coger las imágenes antes de que nadie diga privacidad. Bien, dijo mi madre. Luego me miró de nuevo. ¿Y los documentos? Exhalé. Ella lo sabía. Quizás no los detalles, pero sabía lo suficiente. En mi primera vida, después de la ceremonia,
Nos llevaron a una biblioteca privada para la alineación familiar. Victoria presentó el acuerdo prenupcial como si fuera una cuestión de etiqueta. Adrián dijo que era estándar. Víctor dijo que los activos de Ríos y Montenegro necesitaban armonía operativa. Mi madre dudó. Le apreté la mano bajo la mesa y susurré: «Está bien. Confío en Adrián». Esas palabras nos costaron millones. El acuerdo contenía una cláusula que le daba a Adrián discreción de voto sobre un bloque de acciones de Hostelería Ríos, transferidas a un fideicomiso matrimonial conjunto después de la boda. Otra cláusula permitía a Inversiones Montenegro tener derecho de tanteo sobre las propiedades de Ríos en eventos de liquidez estratégica. A los 28 años, pensaba que los abogados detectarían cualquier cosa peligrosa. Nuestra abogada no había estado en la sala. Ese fue el truco que usaron. La emoción familiar para apresurar los negocios. «Planean que firmemos esta noche», dije. Los ojos de mi madre se cerraron brevemente. ¿Qué iban a pedirte que firmaras? Un paquete prenupcial y un memorando de inversión familiar. La parte peligrosa no es el prenupcial solo, es la autorización del fideicomiso adjunta. Irene dejó de teclear. Mi madre se quedó muy quieta. «Elena», dijo, «¿cómo lo sabes?» Miré por la ventana las luces de la ciudad que se difuminaban al pasar. «Porque lo viví. Porque confiaste en mí y no supe protegeros. Porque la familia de Adrián usó mi amor como un sello de firma. Porque dentro de 5 años, Hoteles Ríos perdió el control de 3 propiedades, bajo una reestructuración que Adrián llamó temporal. Porque moriste pensando que fue tu culpa por no leer más rápido». Tragué saliva. Vi un borrador. No es suficiente, pero es lo bastante cierto por ahora. Mi madre estudió mi rostro. Luego asintió una vez. «Vamos a ver a Nora esta noche». Nora Jiménez había sido la abogada de la familia Ríos durante 20 años. En mi primera vida, no vio los documentos finales hasta después de la boda. Para entonces, deshacerlos requería un litigio que mi madre no quería, mientras yo suplicaba a todos que mantuvieran la paz. Esta vez, Nora abrió su despacho a medianoche. Llegó con un abrigo camel sobre el pijama, el pelo en una pinza. Llevaba un bloc de notas y la expresión de una mujer lista para arruinarle la noche a alguien profesionalmente. «Enséñamelo», dijo. La adoré por eso. Puse todo sobre la mesa de conferencias. La foto del guardapelo, la grabación del pasillo de la sala de preparación, las capturas de pantalla que Irene había tomado de la cámara del personal del evento. Celeste entrando en la sala de preparación antes de la ceremonia. Adrián siguiéndola. Yo llevando la bandeja. Victoria hablando con la secretaria de la familia cerca de la biblioteca donde estaban los documentos. Luego abrí la carpeta que había cogido de la biblioteca de los Montenegro antes de la ceremonia. Eso fue lo otro que cambié. En mi primera vida, tardé 2 días en darme cuenta de que la secretaria de Victoria llevaba un portafolios de cuero a la biblioteca. Esta vez, de camino de la sala de preparación al salón, vi el portafolios en una consola cerca del pasillo privado. Los Montenegro confiaban en las rutas del personal, confiaban en la jerarquía, confiaban en que las mujeres con vestidos de gala no se fijarían en el papeleo. Yo sí me fijé. Hice fotos de cada página con mi móvil antes de que empezara la ceremonia. Ahora Nora las veía en un monitor grande. Su expresión se oscurecía con cada página. «Esto no es estándar», dijo. Mi madre se enderezó. «¿Qué es?», Nora señaló. «El lenguaje del fideicomiso matrimonial le da a Adrián autoridad práctica de voto sobre los activos que Elena aporte. Esta cláusula de aquí crea una vía para que Inversiones Montenegro gestione los activos de Hostelería Ríos durante cualquier evento de liquidez. Y este memorando anexo hace referencia a una inyección de capital estratégico de Ríos en la filial de reestructuración de Montenegro». Irene susurró. «Eso suena a maldad con traje». Nora la ignoró, lo que significaba que estaba de acuerdo. El rostro de mi madre se había puesto pálido. «Iban a pedirme que firmara esto esta noche». «Probablemente», dijo Nora, bajo presión emocional. Después de la ceremonia pública,
antes de una revisión independiente. Un escalofrío me recorrió. En la primera vida, Victoria sirvió té en tazas de porcelana mientras Víctor hablaba de legado. Adrián se sentó a mi lado, pasando su pulgar sobre mis nudillos. Celeste estaba de pie junto a la puerta, tomando notas. Firmé porque la habitación hacía que la precaución pareciera desconfianza. Miré a mi madre. Lo siento. Se volvió hacia mí bruscamente. ¿Por qué? ¿Por casi dejar que? No, dijo. La palabra fue lo bastante firme como para detenerme. No te disculpes por confiar en tu prometido antes de que demostrara ser indigno de confianza. Bajé la mirada. En mi primera vida, nadie había dicho eso. Nora se reclinó. El problema inmediato es el control de la narrativa. Los Montenegro intentarán reducir esto a una confusión emocional por un regalo. «Ya han empezado», dijo Irene, girando su teléfono. Un mensaje de Victoria había llegado a mi pantalla. «Elena, lo de esta noche ha sido desafortunado. Devuelve el guardapelo discretamente mañana. Explicaremos que la caja equivocada fue colocada en la bandeja por el personal. Adrián está dispuesto a perdonar tu reacción pública si muestras madurez ahora». Me reí. Salió más suave de lo que esperaba. Adrián está dispuesto a perdonarme. La boca de mi madre se tensó. Nora cogió mi móvil y fotografió el mensaje. «Bien, guárdalo todo». Apareció otro mensaje. De Adrián. «Por favor, no dejes que esto se haga más grande de lo que es. Celeste está histérica. Mi madre está furiosa. Necesitamos hablar antes de que tu familia reaccione de forma exagerada». Miré las palabras. Celeste está histérica. No, Elena. ¿Estás herida? No te he traicionado. No, lo siento. En cada vida, el primer instinto de Adrián era la contención. Respondí con Nora observando. Toda comunicación futura sobre el compromiso, las joyas y los documentos debe incluir a los abogados. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron. Luego, ¿hablas en serio? Escribí. ¿Sí? Luego puse el teléfono boca abajo. Nora sonrió levemente. Excelente. A la mañana siguiente, la maquinaria de los Montenegro se puso en marcha. A las 8, un blog de Sociedad informaba de que una confusión ceremonial causó una tensión temporal en la cena de compromiso. A las 9, otro medio afirmaba que había reaccionado emocionalmente a la presentación de una reliquia familiar. A las 10, Victoria llamó a mi madre 6 veces. A las 11, Celeste publicó una vaga cita sobre la gracia bajo una falsa acusación. Hice una captura de pantalla. A mediodía, Adrián vino a casa de los Ríos. Llegó sin avisar, que era como solía recordarme que los límites eran para la gente fuera de su círculo. El mayordomo lo anunció porque mi madre todavía creía en los modales, incluso cuando los hombres no los merecían. Me reuní con él en el salón de la entrada, con Nora presente. Adrián miró a Nora, luego a mí. «Elena», dijo, «¿es esto necesario?» «Sí». Su mandíbula se tensó. Llevaba un traje azul marino, sin corbata. Bajo su ojo izquierdo había una leve sombra de una noche sin dormir. En otra vida, le habría tendido la mano. Esta vez, le dejé estar de pie. Nora se sentó con un bolígrafo en la mano. La mirada de Adrián se posó en mis dedos desnudos. Algo parpadeó en su rostro. «Bien, que viera la ausencia. He venido a explicarlo», dijo. «¿Explicar qué?», miró a Nora. Ella se queda. Su boca se tensó. El guardapelo era un regalo privado. ¿Para quién?, exhaló. «Celeste». Nora lo apuntó. Adrián se dio cuenta. No era romántico. Levanté las cejas. «A. C. Mi única opción». Su rostro enrojeció. Se refería a su papel en un proyecto. Nora dejó de escribir. Incluso ella parecía ofendida. Abrí mi tableta y reproduje la grabación del pasillo. Mi voz. «Celeste, ¿eligió Adrián el guardapelo él mismo?» La voz de Adrián. «Celeste se encargará de eso». Mi voz. «¿Eres de la familia?» La voz de Celeste. «Todavía no». Luego su voz, baja pero clara.
Después de esta noche, ella entenderá cuál es su lugar. La habitación se quedó en silencio. Adrián cerró los ojos. Cuando los abrió, la ira había reemplazado a la vergüenza. Grabaste una conversación privada. Grabé la preparación de mi propio compromiso. Me tendiste una trampa. No, yo cambié las cajas. Tú preparaste el contenido. Su rostro cambió. Ahí estaba. Sabía que yo lo sabía. Nora levantó la vista. Señor Montenegro, ¿está reconociendo que había 2 cajas con destinatarias diferentes? No, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Sonreí. Cuidado. Me miró con furia. Elena, sea lo que sea que creas que pasó, podemos arreglarlo. ¿Qué parte? Nuestro compromiso. No estoy segura de que haya uno. El dolor cruzó su rostro. Fue pequeño, real. Quizás odiaba haberme dado cuenta. No lo dices en serio, dijo. Sí, lo digo. Llevamos 3 años juntos. Y anoche, tu amante tenía una joya de compromiso privada. Se estremeció ante la palabra amante. Bien. Las palabras deben encajar. Celeste no es mi amante. Ah, no. Entonces, ¿qué es? Dudó. Esa duda fue la respuesta. Nora volvió a escribir. Adrián lo vio y espetó. Esto es absurdo. Me levanté. Tengo una pregunta, Adrián. Me miró. ¿Se suponía que iba a recibir el zafiro de los Montenegro anoche? Su expresión se congeló. El zafiro. La palabra que él esperaba que yo no supiera usar. En mi primera vida, pregunté por él meses después. Victoria dijo que era demasiado frágil para el uso moderno. Adrián dijo que yo estaba siendo materialista. Celeste llevaba vestidos de cuello alto y sonreía. Ahora el silencio de Adrián llenaba la sala. Nora lo miró. Mi madre, que escuchaba desde el pasillo aunque fingía no hacerlo, entró en la habitación. Adrián la vio. No, dijo finalmente. No. El zafiro no se usa para todas las novias. La voz de mi madre era fría. Eso no es lo que tu madre me dijo cuando se negoció el compromiso. El rostro de Adrián se tensó. Irene, que se había deslizado en el pasillo como un gato con un teléfono, capturó cada segundo. Dije, ¿dónde está? No respondió. Me acerqué. ¿Dónde está el zafiro de los Montenegro? Con mi madre. Mentira. Lo supe al instante. En mi primera vida, Celeste lo llevó como colgante en un evento privado de Año Nuevo, después de mi boda. Adrián dijo que era una réplica. Nora cerró su carpeta. Señor Montenegro, solicitaremos un inventario completo de los artículos ceremoniales a los que se hace referencia en el acuerdo de compromiso y todas las comunicaciones relativas a las joyas. Su rostro se endureció. Puedes solicitar lo que quieras. Sí, dijo Nora. Podemos. Me miró de nuevo. La ira se suavizó en algo más peligroso. Intimidad. Elena, dijo en voz baja. No dejes que los abogados conviertan un error en una guerra. Recordé su pulgar sobre mis nudillos en la biblioteca. Fírmalo, Elena. Estamos construyendo una vida. Recordé creer que esa vida significaba amor. Ahora sabía que significaba acceso. Tú convertiste una propuesta en una estrategia, dije. Yo la estoy convirtiendo de nuevo en pruebas. Me miró fijamente. Por primera vez, Adrián Montenegro me miró como si no supiera quién era yo. Tenía razón. La mujer que conocía había muerto, llevando su anillo falso, después de que él se fuera. Mi madre se sentó a mi lado. ¿Estás bien? No. Me cogió la mano. Pero lo tengo claro. Y eso es mejor que estar bien, por ahora. Nora regresó del pasillo. He contactado con Joyería Sanz y Corazón, dijo. Diseñaron el guardapelo. El señor Sanz recuerda el encargo. Levanté la vista. Hablará. Lo hará si se le cita. Pero puede que hable antes. Los Montenegro retrasaron el pago de otro encargo el año pasado. No les tiene mucho aprecio. Irene sonrió. Mi tipo de testigo favorito. Nora continuó. También mencionó una solicitud de modificación que involucraba el zafiro de los Montenegro. Mi madre se quedó quieta. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Se me oprimió el pecho. Ahí estaba.
La joya oculta, no solo el guardapelo. El zafiro familiar había sido modificado antes del compromiso. ¿Para quién? Ya lo sabía. Pero saber y probar eran cosas diferentes. Por la tarde, el señor Sanz accedió a reunirse. Su tienda estaba en una calle tranquila del centro. Todo expositores de terciopelo y viejas lámparas de latón. Tendría unos 70 años. Impecable con un traje gris y unas manos que se movían con cuidado incluso cuando estaban vacías. Saludó a mi madre con una cortesía de la vieja escuela. Luego me miró con una compasión que no insultaba. «Señorita Ríos», dijo, «esperaba que no tuviera que enterarse de esto en público. Entonces usted lo sabía». Suspiró. Sabía lo suficiente como para sentirme incómodo. Sacó copias de los registros de los pedidos. El guardapelo, encargado por Adrián Montenegro. Grabado solicitado en persona. Pagado con su cuenta personal. El anillo de diamantes. Comprado como anillo de compromiso formal, pero no designado como reliquia familiar. El zafiro, retirado de la montura familiar de los Montenegro y reajustado temporalmente como un colgante. Iniciales del destinatario en la orden de trabajo privada. C. M. Celeste Montero. La mano de mi madre cubrió la mía bajo la mesa. El señor Sanz parecía avergonzado. Cuestioné la solicitud, dijo. El señor Montenegro dijo que las tradiciones familiares estaban evolucionando. ¿Sabía Victoria?, preguntó Nora. El señor Sanz hizo una pausa. La aprobación de la modificación fue firmada por Victoria Montenegro. Silencio. Así que no fue solo Adrián. Victoria sabía que la joya familiar estaba siendo redirigida a Celeste, mientras a mí me presentaban un sustituto. En mi primera vida, pensé que mi humillación era privada. Había sido administrativa. Nora solicitó copias certificadas. El señor Sanz accedió. Al salir de la tienda, mi teléfono vibró. Celeste. Debería haber sabido que no se resistiría. Su mensaje no tenía saludo. ¿Crees que sostener un guardapelo te convierte en la ganadora? Adrián me dio el zafiro porque confía en mí para lo que importa. Tú eres un contrato. Yo soy la elección. Miré la pantalla. Luego sonreí. Mi madre lo vio y frunció el ceño. Elena. Le mostré el teléfono a Nora. Celeste acababa de enviar la confesión que faltaba. El rostro de Nora se iluminó con satisfacción profesional. No respondas, dijo. No iba a hacerlo. Le reenvié el mensaje. Luego miré a la calle, donde los escaparates me devolvían mi reflejo. En mi primera vida, la frase de Celeste me destruyó. Tú te quedaste con el apellido, yo me quedé con la promesa. En esta vida me había dado la prueba. La venganza había comenzado en la mesa de compromiso. Ahora tenía documentos. Los Montenegro lo llamaron una reunión familiar. Nora lo llamó un intento de operación de contención. Yo lo llamé útil. Tuvo lugar en la casa de los Montenegro, 3 días después de la cena, en la misma biblioteca donde había cedido mi poder en la primera vida. La sala estaba revestida de madera oscura y decorada con viejos libros de derecho que nadie había leído desde la invención de los paraísos fiscales. Un fuego ardía en la chimenea, aunque no hacía frío. A las familias ricas les encantaba el fuego durante las negociaciones. Hacía que la coacción pareciera ancestral. Mi madre vino conmigo. Nora también. Irene esperó fuera, en el coche, con copias de seguridad y la instrucción de enviar un paquete de pruebas preparado a periodistas seleccionados si no salíamos en 90 minutos. Parecía encantada con la tarea. Dentro, los Montenegro se habían dispuesto como una pintura del juicio final. Víctor a la cabeza de la larga mesa. Victoria a su derecha. Adrián de pie junto a la ventana. El tío Jaime, cerca de la chimenea. No estaba Celeste. La cobardía tenía gusto. Elena, dijo Víctor, gracias por venir. Vine porque Nora me aconsejó que podría producir declaraciones útiles. Nora tosió una vez en su mano. La boca de mi madre se crispó. A Victoria no le gustaba el humor. «No somos tus enemigos», dijo. «No», respondí.
Los enemigos suelen ser más honestos. Adrián me miró bruscamente. Bien, que siguiera descubriéndome. Víctor cruzó las manos. Lo que pasó en la cena fue desafortunado. Pero ambas familias tienen demasiado en juego como para permitir que un incidente emocional defina el futuro. Abrí mi carpeta. Un incidente emocional. Él la miró. Allí estaba el miedo de nuevo. Los documentos eran el único lenguaje que familias como la suya respetaban. Victoria dijo: Celeste ha sido puesta en excedencia mientras revisamos su papel en la confusión. ¿Su papel en llevar mi joya de compromiso? El rostro de Victoria se tensó. Brino, el zafiro no era tuyo. Mi madre se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué su familia lo presentó como la joya ceremonial de la novia Ríos Montenegro durante las negociaciones? Los ojos de Victoria se deslizaron hacia Víctor. Él tomó el relevo con suavidad. Las tradiciones evolucionan. Nora colocó una copia certificada de la orden de trabajo del joyero sobre la mesa. Aparentemente, evolucionan hacia la asistente personal del novio. El tío Jaime se atragantó. Adrián se alejó de la ventana. Nora, basta. Ella lo miró con amabilidad. Cobro por horas, señor Montenegro. Basta, es caro. A Irene le habría encantado eso. Victoria arrebató el papel, lo leyó y se puso pálida alrededor de la boca. No porque estuviera sorprendida, porque se dio cuenta de que teníamos pruebas. La expresión de Víctor no cambió. Eso lo hacía más peligroso que todos los demás. ¿Qué quieres, Elena?, preguntó finalmente. La verdadera reunión comenzaba. Quiero que el compromiso se suspenda públicamente. Victoria exhaló bruscamente. Quiero una declaración escrita que reconozca que no se procederá con ningún activo de los Ríos, derechos de voto, intereses fiduciarios o discusiones sobre bienes gananciales. Quiero que se retiren todos los borradores de acuerdos. Quiero que Celeste sea apartada de cualquier función que involucre las comunicaciones con los Ríos o las negociaciones Montenegro-Ríos. Quiero una confirmación certificada de cada joya de compromiso encargada, modificada o transferida. Y quiero que Adrián deje de contactarme en privado. El rostro de Adrián se tensó ante lo último. Víctor me observaba. Esa es una lista escrita por abogados. No, dije. Esa es una lista escrita por la experiencia. No lo entendió. Estaba bien. Victoria se inclinó hacia adelante. Estás exagerando un momento de dolor. Las mujeres en tu posición deberían pensar más allá del orgullo. Ahí estaba. Mujeres en tu posición. En mi primera vida, usó esa frase a menudo. Las mujeres en tu posición entienden de discreción. Las mujeres en tu posición no compiten con el personal. Las mujeres en tu posición protegen la estructura familiar. Las mujeres en tu posición no necesitan cada parte del corazón de su marido. La miré. ¿Qué posición es esa, Victoria? Sus ojos se enfriaron. La futura esposa de un Montenegro. No, dije. Esa posición está vacante. Adrián se estremeció. La sala se quedó quieta. La mano de mi madre se apretó alrededor de su bolígrafo. La voz de Victoria bajó. ¿No lo dices en serio? Sí, lo digo. ¿Vas a tirar por la borda un matrimonio por un collar? Abrí el siguiente documento. Una captura de pantalla de un chat. El mensaje de Celeste. Adrián me dio el zafiro porque confía en mí para lo que importa. Tú eres un contrato. Yo soy la elección. Lo deslicé por la mesa. Estoy tirando por la borda un contrato que pretendía ser un matrimonio. Víctor leyó el mensaje. Su mandíbula se tensó. Victoria miró a Adrián. Por primera vez, madre e hijo no parecían un frente unido. Adrián miró la captura de pantalla. No deberías haber interactuado con ella, me dijo Victoria. Casi me reí. Estaba enfadada porque yo tenía pruebas, no porque Celeste tuviera el zafiro. Adrián me levantó la vista. Su voz era baja. ¿Provocaste ese mensaje? Eso fue la gota que colmó el vaso. No el guardapelo. No el zafiro, ni siquiera el acuerdo prenupcial. Esa frase cortó cada hilo que quedaba. ¿Provocaste ese mensaje? En mi primera vida, cada herida venía con esa pregunta. ¿Qué dijiste antes de que Celeste llorara? ¿Qué hiciste antes de que Adrián se distanciara?
¿Cómo hiciste que Victoria te hablara de esa manera? Me levanté lentamente. Quiero que todos en esta sala escuchen mi respuesta claramente, dije. Los ojos de Víctor se entrecerraron. Miré a Adrián. Yo no provoqué que tu amante me describiera como un contrato. Lo hiciste tú. Cuando lo hiciste lo bastante cierto como para que ella lo dijera. Se puso blanco. Me volví hacia Victoria. Yo no provoqué que tu familia modificara el zafiro. Tú firmaste la orden. Luego a Víctor. Yo no provoqué que este acuerdo prenupcial contuviera cláusulas de control de activos. Vuestros abogados las escribieron. Nora deslizó páginas impresas sobre la mesa. Cada cláusula resaltada. Discreción de voto. Evento de liquidez estratégica. Derecho de tanteo. Autoridad de gestión. Alineación de capital. Todas las hermosas frases que la gente usaba cuando el robo simple sería de mala educación. Mi madre miró los documentos con ira visible ahora. No conmoción, ira. Víctor no los tocó. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, preguntó. No estoy sugiriendo. Estoy documentando. Nora tomó el relevo. Estas disposiciones, combinadas con el momento de la ceremonia y el intento de proceder sin la presencia de un abogado independiente, plantean serias preocupaciones sobre presión indebida y tergiversación. El tío Jaime murmuró. Esto se está yendo de las manos. No, dijo mi madre. Finalmente está bajo control. La amé entonces con una ferocidad que dolía. La compostura de Victoria se resquebrajó. Graciela, seguro que no estás dejando que tu hija desmantele años de planificación por vanidad herida. Mi madre se levantó. Está desmantelando una trampa. Víctor miró a Adrián. ¿Sabías lo de la autorización del fideicomiso? El rostro de Adrián se quedó cuidadosamente en blanco. Demasiado tarde. Había visto esa expresión en una sala de juntas en mi primera vida, cuando dijo, Elena, firmaste. Todos firmamos. Ahora sabía qué significaba sí, dijo. Sabía que había documentos de integración. Víctor cerró los ojos brevemente. Victoria susurró. Adrián, ahí estaba. Familia. Traición dentro de la traición familiar. Víctor quizás conocía la estrategia de negocio. Victoria conocía la redirección del zafiro. Adrián conocía ambas cosas y pensó que podría manejarme con afecto. Celeste sabía lo suficiente como para regodearse. Todos ellos habían confundido mi silencio con estructura. Recogí mi carpeta. Hemos terminado. Adrián se movió hacia mí. Elena, espera. Nora se interpuso entre nosotros antes de que me alcanzara. Él se detuvo. Miré por encima del hombro de Nora. Sin contacto privado, Adrián. Su rostro se contorsionó con algo parecido al dolor. Necesitamos hablar. Como nosotros. No hay un nosotros sin testigos. La frase aterrizó más fuerte de lo que esperaba. Por un segundo, vi al hombre que había amado en ambas vidas. O que creía haber amado. El Adrián que me traía té cuando mi madre estaba enferma. El Adrián que recordaba el cuadro exacto por el que lloré en el Prado. El Adrián que una vez se paró detrás de mí en una subasta benéfica y susurró: «Haces que las habitaciones sean más fáciles de respirar». Esos momentos habían sido reales. También lo fue el guardapelo. También lo fue el zafiro. También lo fue el contrato. La gente siempre quiere que la traición borre la ternura, porque hace que irse sea más limpio. No es así. La traición es más cruel cuando la ternura fue lo bastante real como para ser utilizada como arma. Me di la vuelta. En la puerta, Vic, si te vas, Elena. No esperes que la familia Montenegro absorba la vergüenza pública en silencio. Miré hacia atrás. Cuento con ello. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego me fui. Fuera, Irene estaba sentada en el capó del coche comiendo almendras. «Llegas pronto», dijo. ¿Decepcionada? Un poco. Tenía todo un calendario de publicaciones. Mi madre exhaló por lo que pareció la primera vez en una hora. Nora consultó su teléfono. Responderán en el día. Se equivocó. Respondieron en 40 minutos. Primero Adrián. Envió un mensaje. Sé que piensas que esto es una traición. Te equivocas en algunas cosas.
pero no en todas. Por favor, déjame explicarlo antes de que nuestras familias se conviertan en daños colaterales. No respondí. Luego, Victoria envió un borrador de declaración formal a través de los abogados. Las familias Montenegro y Ríos permanecen unidas tras un malentendido ceremonial privado. El compromiso continúa con respeto mutuo. Nora se rió a carcajadas. Absolutamente no, dijo mi madre. Envía el nuestro. Nora lo hizo. Era corto. La familia Ríos confirma que el compromiso entre Elena Ríos y Adrián Montenegro está bajo revisión formal, tras serias preocupaciones que involucran joyas de compromiso tergiversadas, documentación de activos no autorizada y una conducta inconsistente con el matrimonio propuesto. Ningún activo, autorización o acuerdo de la familia Ríos procederá en este momento. Por la noche, los blogs de sociedad estaban que ardían. Por la mañana, la prensa económica se había fijado en la frase documentación de activos no autorizada. Fue entonces cuando Víctor Montenegro llamó a mi madre. Lo puso en altavoz en el despacho de Nora. Graciela, dijo, con la voz controlada, esta escalada pública daña a ambas casas. Mi madre me miró. Asentí. Ella dijo, Víctor, tu hijo le dio a su amante un zafiro de novia familiar, y tus abogados prepararon documentos que habrían transferido el poder de voto de los Ríos. Me siento cómoda con que el público entienda quién dañó qué. Una pausa. Luego Víctor dijo, lo estás convirtiendo en un enfrentamiento. No, respondió mi madre. Confundisteis nuestros modales con debilidad. Eso fue un enfrentamiento. Irene articuló con los labios. La amo, yo también. La semana siguiente se desarrolló en pruebas. El señor Sanz firmó una declaración jurada confirmando que Adrián encargó el guardapelo y que Victoria aprobó la modificación del zafiro para las iniciales de Celeste Montero. El equipo del hotel proporcionó las imágenes del pasillo que mostraban a Celeste entrando en la sala de preparación, a Adrián uniéndose a ella, y a ambos alarmados cuando me negué a entregar la bandeja. Irene recuperó el audio de mi teléfono, capturando claramente a Celeste diciendo todavía no, y a Adrián diciendo después de esta noche, ella entenderá cuál es su lugar. Nora obtuvo metadatos del borrador del acuerdo prenupcial que mostraban que el abogado de los Montenegro revisó las cláusulas de activos 2 días antes de la cena. Mi madre congeló todas las negociaciones Ríos Montenegro. Esa última parte fue la que más dolió. El amor los avergonzaba. El dinero los asustaba. Celeste desapareció del directorio de la oficina. Luego reapareció en proyectos especiales estratégicos, que era el lenguaje corporativo para demasiado peligrosa para despedirla antes de decidir quién asume la culpa. Adrián envió flores. Las doné al vestíbulo del hospital. Envió una carta escrita a mano. Se la di a Nora. Vino a la oficina de la Fundación Ríos. No bajé. Entonces, un jueves por la noche, llamó Celeste. No respondí. Dejó un mensaje de voz. Elena, te crees muy justa, pero no tienes ni idea de lo que él decía de ti. Dijo que eras elegante pero fría, útil pero distante. Dijo que entendías el juego familiar. Yo era el único lugar donde podía respirar. Su voz se quebró al final. No por culpa, por perder. Iba a casarse contigo y a mantenerme a mí, porque eso es lo que hacen los hombres en familias como la suya. Fuiste una ingenua si pensabas que eras especial. Guardé el mensaje de voz. No porque necesitara probar que era cruel, porque había descrito el acuerdo perfectamente. Iba a casarse contigo y a mantenerme a mí. Me senté sola en mi apartamento después de escucharlo. La ciudad brillaba más allá de las ventanas. ¿Se equivocaba ella en la primera vida? No. Ese había sido exactamente el plan. Una esposa pública. Una elección privada. Un contrato familiar. Una amante con una joya. Debería haber sentido rabia. En cambio, sentí algo más frío. La culminación. A la mañana siguiente, envié a Adrián un mensaje a través de los abogados. Elena Ríos asistirá a la cena benéfica de la Fundación Whitmore el sábado. Si la familia Montenegro
o sus representantes repiten la afirmación de que el problema del compromiso fue un malentendido ceremonial, ella corregirá la versión públicamente. Nora levantó una ceja cuando lo aprobé. Eso es directo. Sí. ¿Estás lista? Pensé en el guardapelo en mi palma, la sala en silencio, la mano de Adrián tratando de alcanzar mi muñeca, los ojos de Victoria, el mensaje de Celeste, la voz de mi madre diciendo: «Está desmantelando una trampa». Sí, dije. Esta vez no dejaré la historia sin terminar. La cena benéfica de Whitmore era el tipo de evento donde el escándalo llevaba diamantes y se llamaba a sí mismo preocupación. Cada año, las familias más ricas de la ciudad se reunían bajo el atrio de cristal del museo para donar dinero, comparar influencias y fingir que la disposición de sus asientos no conllevaba la violencia emocional de las disputas fronterizas. En mi primera vida, asistí como la prometida de Adrián, luego su esposa, luego su carga decorativa. Celeste a menudo estaba detrás de él con una tableta, más cerca de lo que una asistente necesita estar. Esta vez, llegué con mi madre, Nora, e Irene. Sin prometido, sin anillo, sin disculpas. Vestía de negro. Victoria lo odiaría. El atrio estaba iluminado en un tono dorado cálido, con largas mesas dispuestas bajo esculturas de cristal suspendidas. Las cámaras esperaban cerca de la entrada. Los periodistas sonreían mientras hacían preguntas seguras. Un cuarteto de cuerda tocaba cerca del muro de donantes. Los Montenegro ya estaban allí. Víctor estaba cerca del presidente del consejo. Victoria hablaba con dos mujeres que me miraron en cuanto entré. Adrián estaba a su lado, con el rostro controlado y la postura perfecta. Celeste no era visible al principio, luego la vi. Cerca de la barra lateral, llevaba un vestido azul oscuro y fingía mirar su móvil, sin tableta, sin postura de asistente. Parecía menos personal y más un secreto para el que alguien no había encontrado un cajón. Sus ojos se encontraron con los míos. Sonreí. Ella apartó la mirada primero. Bien. Irene se inclinó hacia mí. Nivel de amenaza actual. Asesinato educado. Excelente. Mi madre me apretó el brazo. No tienes que hacer nada esta noche a menos que te obliguen. Lo sé. Eso también era nuevo. En mi primera vida, cada movimiento se sentía forzado por las expectativas de otros. Esta noche, incluso mi contención me pertenecía. Durante la primera hora, los Montenegro se comportaron. Nadie mencionó el compromiso públicamente. Nadie se me acercó, excepto invitados neutrales y 3 mujeres que susurraron que estaba maravillosa de negro, lo que en su mundo significaba: «Te apoyamos, pero nuestros maridos hacen negocios con ellos». Entonces Adrián cometió su error. Le pidieron que diera unas palabras como donante en nombre de Inversiones Montenegro. Debería haber sido inofensivo. 5 minutos sobre la financiación de las artes juveniles. Empezó bien. Tranquilo, pulcro, generoso. Luego dijo: «Las últimas semanas le han recordado a mi familia que los malentendidos privados pueden convertirse en distracciones públicas. Pero seguimos comprometidos con la gracia, la continuidad y las alianzas que construyen esta ciudad. Malentendidos privados, distracciones públicas, alianzas». La mano de mi madre se detuvo sobre la mesa. Nora me miró. Mi pulso se ralentizó. Hay momentos en que una mujer sabe que el silencio se usará como consentimiento por la mañana. Me levanté. La sala no se cayó de inmediato. Se fue silenciando en ondas, a medida que la gente se daba cuenta de que una mesa, luego otra, se giraba hacia mí. Adrián me vio. Su rostro cambió. «Elena», dijo al micrófono, como si mi nombre pudiera ser una advertencia. Caminé hacia el micrófono de pie dispuesto para las preguntas de los donantes. Un miembro del personal se movió con incertidumbre. Irene ya estaba a su lado, sonriendo con una calidez aterradora. «Está en la lista de donantes», dijo Irene. Él retrocedió. Encendí el micrófono. «Adrián», dije, «¿te gustaría aclarar a qué malentendido te refieres?» Su boca se tensó. La sala contuvo la respiración. «Este no es el lugar», dijo. Pero sí era el lugar para insinuar que yo entendí mal.
Victoria se levantó a medias de su silla. Víctor le puso una mano en la muñeca. Interesante. Sabía que para controlar el daño, menos era más. Adrián bajó la voz, olvidando que el micrófono lo captaría. No lo hagas. La palabra resonó suavemente por los altavoces. Varias personas se giraron. Lo miré desde el otro lado de la sala. También oí esa palabra en nuestra cena de compromiso. Susurros. El rostro de Adrián palideció. Abrí la carpeta que Irene me entregó y coloqué la primera foto ampliada en la pequeña pantalla de proyección utilizada para los artículos de subasta. El guardapelo apareció detrás de mí. Dorado, abierto, el grabado visible. AC, mi única opción. Un jadeo recorrió el atrio. Hablé con claridad. En nuestra cena de compromiso, la joya que se me presentó en la caja de la familia Montenegro no era una reliquia nupcial. Era un guardapelo privado que Adrián Montenegro encargó para Celeste Montero. Celeste se quedó helada cerca de la barra. Victoria parecía que podría desmayarse de rabia, pero se negaba a hacerlo porque desmayarse carecía de control. Pasé a la siguiente diapositiva. La orden del joyero. El nombre de Adrián. La solicitud de grabado. El registro de pago. Joyería Sanz y Corazón confirmó el pedido. Siguiente diapositiva. La solicitud de modificación del zafiro. Aprobada por Victoria Montenegro, con las iniciales del destinatario C.M. Este es el zafiro familiar que tradicionalmente se presenta a la novia Montenegro. 3 semanas antes de mi cena de compromiso, fue modificado para Celeste Montero. La sala estalló. No ruidosamente. La gente rica rara vez estalla con honestidad. Susurraban violentamente. Adrián se apartó del podio. Elena, dijo, estás exponiendo asuntos familiares privados. No, respondí. Estoy corrigiendo una mentira pública. Siguiente diapositiva. Las cláusulas del acuerdo prenupcial resaltadas. Discreción de voto. Evento de liquidez estratégica. Autoridad de gestión. Esa misma noche, se esperaba que la familia Ríos revisara documentos que contenían cláusulas de control de activos que habrían otorgado a los Montenegro acceso al poder de voto de los Ríos después del matrimonio. El rostro de Víctor se endureció. Esa golpeó a las mesas de negocios. Bien, el romance los fascinaba, la trampa de activos los asustaba. Nora se levantó, con la voz tranquila. Estos documentos están bajo revisión de los abogados. No se ha concedido ninguna autorización de los Ríos. Un miembro del consejo, cerca del frente, miró a Víctor. ¿Es eso cierto? Víctor no respondió. Victoria se levantó por completo ahora. Esto es una actuación maliciosa de una mujer demasiado emocional para entender las negociaciones familiares. Ahí estaba, demasiado emocional. La miré, y luego hice clic en el último archivo. El audio sonó por los altavoces. La voz de Celeste. Todavía no. La voz de Adrián. Después de esta noche, ella entenderá cuál es su lugar. Silencio. Incluso el cuarteto se detuvo. La frase quedó suspendida sobre las mesas como humo, su lugar. Cada mujer en esa sala sabía exactamente lo que significaba. No legalmente, no románticamente, socialmente. Un lugar por debajo del hombre, por debajo de la familia, por debajo de la amante, si la familia la consideraba útil. Por debajo del contrato, por debajo de la historia. Apagué el audio. Mi lugar, dije, no es al lado de un hombre que le da a una mujer un contrato público y a otra una promesa privada. Adrián me miró fijamente. Su rostro estaba desnudo ahora, sin pulir, sin futuro heredero. Solo un hombre viendo cómo el marco se derrumbaba. Celeste se movió hacia la salida. Irene la vio y se interpuso suavemente en su camino. ¿Te vas antes de las preguntas?, preguntó Irene alegremente. Apártate, que o tío está cercano. Celeste vio la cámara y se congeló. La voz de Adrián se quebró. Celeste, quédate. Ella lo miró por un segundo. Toda su relación cruzó su rostro. Había creído que era la elección. Ahora él quería que se quedara como una explicación,
no como un amor, como una prueba. No, dijo ella. El micrófono no lo captó, pero vi su boca formar la palabra. Luego se fue. Nadie la siguió, ni Adrián, ni Victoria, ni Víctor. Ese fue su castigo antes de cualquier consecuencia formal. Descubrir que el secreto nunca había sido devoción, había sido conveniencia. Adrián me miró de nuevo. No quería que esto sucediera. Me reí una vez. No fue amable. Nadie quiere que la sala vea lo que pretendían ocultar. La presidenta de la fundación se acercó al podio con la expresión de una persona cuya gala acababa de convertirse en historia legal. «Tomaremos un breve receso», dijo. Nadie se movió. Estaban demasiado ocupados viendo a los Montenegro volverse mortales. Dejé el micrófono. Nora se acercó, pero levanté una mano. «¿Un minuto?», dije. Adrián parecía destrozado. Un buen traje no podía ocultarlo. Sus ojos brillaban. Su mandíbula estaba tensa. Su voz, más baja de lo que nunca la había oído. «Nunca quise hacerte daño de esta manera». «¿De qué manera querías hacerme daño?». Se estremeció. «Sé que me merezco eso». «¿De verdad?». Su mirada se posó en mi mano vacía. «Me equivoqué. Sí, pero Celeste no es la explicación». Su boca se cerró. Me acerqué. «Tú elegiste el guardapelo. Tú aprobaste el secreto. Dejaste que tu madre modificara el zafiro. Sabías lo de los documentos. Tenías la intención de casarte conmigo mientras la mantenías a ella, como prueba de que alguna parte de ti permanecía libre». Su rostro palideció. «No entiendes cómo es mi familia. En la primera vida sí lo entendí». Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Su ceño se frunció. «¿Qué?». Respiré hondo. «Nada que necesites entender, Elena. No, no vas a convertir la confesión en intimidad». El dolor cruzó su rostro. «Te quería», dijo. Esa frase encontró una herida vieja, no una viva. Una cicatriz. «No», dije. «Quería ser querido por alguien útil». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Adrián Montenegro no lloraba en público, en ninguna vida. No lo hizo ahora, pero estuvo cerca. «Quería ambas cosas», susurró. Esa fue la primera cosa honesta que había dicho. A mí y a Celeste. Matrimonio y deseo. Activos de los ríos y rebelión privada. Aprobación familiar y escape personal. Una esposa pública y una elección oculta. Asentí. «Sí», dije. Ese era el problema. Me miró como un hombre pidiendo una puerta sin palabras. No abrí ninguna. Detrás de él, Víctor se acercó con Nora. La discusión de negocios ya había comenzado. La escena emocional había terminado. Las consecuencias habían entrado. A medianoche, las imágenes de la cena circulaban en chats de grupo privados. Por la mañana, la prensa económica publicó historias cuidadosas sobre los medios financieros en las cláusulas del acuerdo prenupcial. Las mujeres se centraron en su lugar. Esa frase se convirtió en el titular que nadie pudo controlar. Al mediodía, Inversiones Montenegro emitió un comunicado. La familia Montenegro reconoce errores en el manejo de asuntos de compromiso privados y lamenta cualquier angustia causada a la familia Ríos. Adrián Montenegro se retirará temporalmente de sus funciones familiares de cara al público. Lamenta cualquier angustia. Lo leí una vez y cerré la página. Nora llamó una hora después. «¿Quieren negociar?». «Bien. Víctor está preparado para apartar a Adrián del asunto Ríos por completo, lo que significa que Adrián pierde autoridad sobre cualquier conversación de asociación. Victoria podría ser destituida del consejo de la fundación familiar. Celeste está fuera». Miré la ciudad más allá de la ventana de mi oficina. En mi primera vida, me sacaron a mí de las salas. Ahora se estaban sacando unos a otros. «¿Y el compromiso?», preguntó Nora suavemente. «¿Hay uno?». «No». «Entonces lo haremos formal». Esa noche, Adrián vino a mi edificio. El portero llamó primero. «Señorita Ríos, el señor Montenegro pide verla». Casi dije que no. Luego pensé en los finales. Algunas puertas deben cerrarse cara a cara. No porque los hombres lo merezcan,
sino porque las mujeres merecen oírse a sí mismas decir las últimas palabras. Que espere en el vestíbulo. No lo invité a subir. Adrián estaba de pie cerca de la recepción de mármol. Llevaba el mismo abrigo que la primera noche que me besó después de una ópera benéfica. Recordé tener 25 años, riendo bajo la lluvia, pensando que su seriedad significaba profundidad. Levantó la vista cuando salí del ascensor. Elena, Adrián, nada de cielo, nada de diminutivos, nada de nombres suavizados. Sus ojos me recorrieron como si buscara a la mujer que solía ponerle excusas. Se ha ido, dije. Lo entendió. Su rostro se tensó. Celeste ha dejado la empresa, dijo. Eso es entre tú y tu empresa. Mi padre está furioso. Eso es entre tú y tu padre. Mi madre dice que planeaste esto desde el principio. Casi sonreí. Tu madre está más cerca de lo habitual. Pareció sorprendido. Sí, lo planeé, dije. Después de ver lo que preparaste. Se acercó un paso. Luego se detuvo. ¿Fue algo de eso real? Preguntó. La pregunta me sorprendió. No porque fuera injusta. Porque fue la primera que sonó a dolor sin estrategia. Sí, dije. Su rostro cambió. Te quise, dije. Eso fue real. Quería construir algo contigo. Eso fue real. Confié en ti a mi familia porque creía que el matrimonio significaba protección compartida. Eso también fue real. Tragó saliva. Entonces, ¿por qué parece que nada de eso importa ahora? Porque usaste cosas reales para cubrir las falsas. Sus ojos se cerraron brevemente. Cuando los abrió, parecía más joven. No sé cómo deshacerlo. No puedes. No. Bien. Empieza por ahí. Una risa amarga se le escapó. Elena. Si renuncio a todo lo relacionado con Celeste. Si pido una disculpa pública. Si te doy el zafiro ahora. No. La palabra cortó el aire del vestíbulo. Un recepcionista levantó la vista y luego la bajó. Adrián se congeló. Continué más bajo. No soy una vacante que Celeste no logró ocupar. No estoy esperando que me reasignen una joya. Me miró con algo parecido a la desesperación. Sé que perdí el derecho a preguntar, pero lo pregunto de todos modos. ¿Hay algún camino de vuelta? En mi primera vida, esperé años a que me hiciera esa pregunta. En esta vida, la pregunta llegó antes de la boda. Seguía siendo demasiado tarde. No, dije. Él bajó la vista. Cuando volvió a hablar, su voz era áspera. Por lo que hice, por lo que finalmente hice yo. Levantó la vista. Me elegí a mí misma a tiempo. No quedaba nada después de eso. Asintió una vez, como si cualquier movimiento más grande pudiera romperlo. Lo siento, dijo. Lo sé. Firmaré lo que sea necesario para terminarlo limpiamente. Eso sería prudente. Una triste sonrisa tocó su boca. Sigue siendo Elena. No, dije. Más que antes. Aceptó eso como una sentencia. Luego se fue. Lo vi salir por las puertas del vestíbulo hacia la noche fría. No lloré hasta que el ascensor se cerró, e incluso entonces, las lágrimas no fueron por perderlo. Fueron por la versión de mí que una vez creyó que ser elegida por él era lo mismo que estar a salvo. La disolución formal de un compromiso es menos romántica que su comienzo. Sin orquesta, sin torre de champán, sin orquídeas blancas, solo salas de conferencias, lenguaje legal, listas de activos y la violencia silenciosa de la gente, fingiendo que la dignidad puede restaurarse con firmas. Nos reunimos en el despacho de Nora una semana después de la cena. Por mi parte, mi madre, Nora y yo. Por la suya, Víctor Montenegro, Adrián y su abogado, sin Victoria. Esa ausencia decía más que cualquier disculpa. Adrián parecía cansado. No un cansancio fingido, cansado de verdad. Su rostro había perdido su certeza pulida. Llevaba un traje oscuro, pero el hombre dentro de él parecía menos convencido de que la tela pudiera crear autoridad. Víctor fue el que más habló. La familia Montenegro acepta una terminación mutua del compromiso, dijo. Nora levantó una ceja. Mutua. Su mandíbula se tensó. Terminación formal. Mejor.
Irene habría aplaudido si le hubieran permitido entrar en la sala. Los términos fueron sencillos porque nuestras pruebas hacían que la complejidad fuera peligrosa para ellos. El compromiso terminaba. No se transferían activos de los Ríos. Todos los borradores prenupciales anulados. Todos los memorandos estratégicos retirados. Inversiones Montenegro renunciaba a cualquier reclamación vinculada a los costes de cancelación de la boda. La familia Montenegro emitiría un comunicado reconociendo que el compromiso terminaba debido a una conducta inconsistente con la confianza requerida para el matrimonio. Celeste Montero ya no ocuparía ningún cargo que involucrara las comunicaciones con los Ríos, los eventos de la fundación o las asociaciones estratégicas. El zafiro sería devuelto a la cámara acorazada de la familia Montenegro bajo inventario de terceros. Yo no lo quería. Eso sorprendió a Victoria. Oí más tarde. No debería haberlo hecho. Una joya utilizada para humillar a una mujer y tentar a otra no era una reliquia para mí. Era una prueba con piedras preciosas. Cuando los documentos estuvieron listos, Adrián finalmente habló. Elena. Nora se detuvo. Lo miré. Metió la mano en su chaqueta y sacó la caja de terciopelo azul. La misma caja familiar. Por un instante, la habitación desapareció. El salón de baile regresó. El guardapelo en mi palma. El silencio. Su mano tratando de alcanzar mi muñeca. Luego el presente se asentó. Abrió la caja. Dentro estaba el zafiro de los Montenegro. Reajustado de nuevo como un anillo. Azul profundo, antiguo, hermoso, pesado con todas las mujeres antes que yo, a las que les habían dicho que una piedra significaba seguridad. Sé que esto no cambia nada, dijo Adrián. Entonces, ¿por qué lo traes? Su garganta se movió. Porque debería habértelo dado a ti. El rostro de Víctor se endureció. Adrián. Él ignoró a su padre. Debería habértelo dado a ti honestamente. No por la familia. No por los activos de los Ríos. Porque eras la mujer a la que le pedí que se casara conmigo. Miré el anillo. En mi primera vida, habría dado cualquier cosa por oír eso. Ahora las palabras se sentían como flores entregadas después de un entierro. Todavía no lo entiendes, dije. Su rostro se tensó. El problema no es que le dieras a la mujer equivocada el anillo correcto. El problema es que pensabas que las mujeres eran lugares donde podías guardar diferentes partes de ti mismo. Se quedó quieto. Celeste guardaba tu rebelión. Yo guardaba tu legado. Tu madre guardaba tu ambición. Ninguna de nosotras guardaba tu honestidad. La habitación estaba en silencio. Incluso Víctor apartó la vista. Adrián cerró la caja lentamente. No sé quién soy sin todo eso, dijo. Por un segundo, vi al ser humano debajo del aire. No lo suficiente como para volver. Lo suficiente como para dejar de odiar. Ese es tu trabajo, dije. No el mío. Nora deslizó el acuerdo de terminación hacia mí. Firmé. Elena Ríos. Mi firma era firme. Adrián firmó después de mí. Su mano tembló una vez. El compromiso terminó a las 11:43 de un martes lluvioso. Sin aplausos, sin jadeos, sin testigos públicos. Solo una puerta cerrándose y tinta. Después, Víctor se levantó. Graciela, le dijo a mi madre, lamento cómo se desarrolló esto. Mi madre lo miró con el tipo de calma que hace que una disculpa se sienta inadecuada. Lamentas la exposición, dijo. Él no dijo nada. Ella recogió su bolso. Eso tendrá que ser suficiente para ti. No es suficiente para nosotros. Salimos. Fuera del despacho de Nora, Irene esperaba con café y una bolsa de pasteles. Felicidades por tu descompromiso, dijo. Me reí. Rompió algo dentro de mí. Mi madre me abrazó en el pasillo. No elegantemente, no para la sociedad. Como una madre cuya hija había salido de un incendio. Te salvaste, susurró. La abracé más fuerte. Esta vez. Ella se apartó y estudió mi rostro. No preguntó a qué me refería. Quizás las madres siempre saben cuando una hija carga con más historia de la que puede explicar. Las semanas que siguieron fueron extrañas.
El escándalo público ardió intensamente. Luego se convirtió en un antecedente que se podía buscar. Los Montenegro se retiraron a comunicados controlados. Victoria dimitió del consejo de la fundación para centrarse en asuntos familiares. Celeste desapareció de la ciudad por un tiempo. Luego resurgió en una consultora boutique en otra comunidad, con una biografía limpia de referencias a los Montenegro. Adrián renunció a 2 comités de liderazgo. Inversiones Ríos se recuperó más rápido de lo esperado porque mi madre actuó con decisión. Puso en pausa cada iniciativa conjunta, encargó revisiones independientes y me puso a cargo de reestructurar las políticas de asociación de la Fundación de Arte. En mi primera vida, había sido una novia decorativa. En esta, me volví útil para mí misma. Esa distinción importaba. Me mudé de la casa familiar de los Ríos a un apartamento cerca del distrito de los museos. No porque quisiera distancia de mi madre, sino porque quería habitaciones que nunca hubieran albergado las flores de Adrián. El apartamento tenía ventanas altas, suelos imperfectos y un balcón apenas lo bastante grande para 2 sillas. Compré una silla primero, a propósito. Vivir sola no se sentía solitario, se sentía sin observar. Me levantaba temprano, trabajaba, comía lo que quería, daba paseos sin explicar a dónde iba. Reconstruí los programas de becas de la fundación. Me sentaba en el balcón por la noche con un té, viendo los taxis moverse como peces amarillos por las calles mojadas. A veces, echaba de menos a Adrián. No la traición, no al hombre del vestíbulo, a la versión anterior. El que leía las placas del museo conmigo. El que sabía que odiaba las rosas, pero amaba las orquídeas blancas. El que me cogió la mano en el funeral de mi padre y no dijo nada, porque el silencio era lo único correcto. El duelo también venía por las partes buenas. Lo dejé venir. Luego lo dejé ir. Una tarde llegó un paquete sin remitente. Dentro estaba el guardapelo de oro. No el zafiro, el guardapelo. La cadena rota, el grabado aún visible. AC, mi única opción. Debajo había una nota. Arruinaste mi vida por un hombre que aún así volvió con su familia. Espero que disfrutes estando sola con tu Victoria. Sin firma. Celeste no la necesitaba. Miré el guardapelo durante mucho tiempo. Luego llamé a Nora. ¿Necesitamos esto como prueba? Tenemos suficiente, pero guarda el paquete y la nota. Lo haré. ¿Estás bien? Le di la vuelta al guardapelo en mi mano. En otra vida, este objeto me había destruido. Ahora parecía pequeño. Lo estoy. Esa noche lo llevé a Joyería Sanz y Corazón. El señor Sanz me saludó con la cuidadosa amabilidad de un hombre que se había convertido en parte de un escándalo y lamentaba la joyería, si no la verdad. Quisiera que lo fundiera, dije. Sus cejas se alzaron. ¿El guardapelo? Sí. ¿Qué le gustaría que hiciera con él? Había pensado en eso. Nada que se pueda llevar puesto. Él asintió. Un pisapapeles, sugirió suavemente. Sonreí. No. Una pequeña placa en blanco. ¿En blanco? Sí, sin grabados. Lo entendió. Una semana después, recogí un pequeño óvalo de oro liso, pulido, sin iniciales, ni nombres, ni promesas, ni mentiras. Lo coloqué en mi escritorio de la fundación, bajo un pisapapeles de cristal. Un recordatorio no de Celeste, no de Adrián, de la diferencia entre una joya y una verdad. Pasaron meses antes de que volviera a ver a Adrián. Sucedió en la inauguración de un centro de arte juvenil que la Fundación Ríos financió después de retirarse de una iniciativa conjunta con los Montenegro. El edificio había sido un almacén abandonado. Ahora albergaba salas de ensayo, estudios, aulas y una pequeña galería donde los adolescentes exhibían obras demasiado honestas para las paredes de los donantes. Estaba cerca de la entrada con mi madre, saludando a los invitados. Entonces, la multitud se movió. Adrián entró solo, sin fotógrafos, sin Victoria, sin Víctor, sin Celeste. Solo Adrián, con un abrigo oscuro y sosteniendo un sobre. Mi madre lo vio y se puso rígida. «Puedo hacer que lo echen», dijo. «Lo sé. ¿Quieres eso?» Lo vi detenerse a una distancia respetuosa. «No.
Yo me encargo. Ella asintió. Adrián esperó hasta que me acerqué. Elena. Adrián. Miró alrededor del centro. Esto es un buen trabajo. Sí. Lo digo en serio. Lo sé. Pareció sorprendido por eso. Ya no necesitaba negar cada cosa decente que decía. Eso era su propia forma de libertad. Me tendió el sobre. ¿Qué es? Una carta, no una discusión. No necesito una carta. No, insistió. Bajó la mano ligeramente. Es una disculpa a tu madre tanto como a ti, por los documentos, por la presión familiar. Envié una copia a Nora también. Eso era mejor. Aún innecesario, pero mejor. Cogí el sobre. La leeré si decido hacerlo. Justo. Por un momento, estuvimos entre los sonidos de jóvenes riendo en salas de ensayo. Zapatos chirriando. Alguien probando un micrófono. Una vida no construida para él. Miró mi mano. Sigue sin anillo. Claro que no. Oí que fundiste el guardapelo, dijo. ¿Te lo dijo Celeste? Me envió una foto antes de enviártelo a ti. Claro que sí. Quería que nos doliera a ambos, dijo. ¿Lo hizo? Lo pensó. Sí. Aprecio la honestidad. Bien, dije. Sus cejas se alzaron. El dolor es información. Úsalo. Una triste sonrisa tocó su boca. Suenas como Nora. Ella cobra más. Se rió una vez, suavemente. El sonido tiró de un viejo recuerdo y lo soltó. Luego su rostro se puso serio. Fui a terapia. No respondí. No porque la terapia no fuera importante. Porque los hombres a menudo ofrecen la superación personal como un recibo que esperan que las mujeres reembolsen. Pareció entenderlo. No te lo digo para ganarme nada, dijo. Solo quería que supieras que estoy intentando no convertirme en mi padre. Eso caló más hondo de lo que esperaba. Víctor Montenegro había construido una dinastía a base de control. Adrián casi había heredado el método junto con la empresa. Espero que lo consigas, dije. Sus ojos se suavizaron. Luego vino la pregunta que sabía que vendría. Elena, dijo en voz baja, si algún día me convierto en alguien mejor, ¿habría alguna posibilidad de volver a conocerte? Ahí estaba. La última caja. No de terciopelo esta vez. Sin anillo. Sin guardapelo. Solo esperanza, tendida con cuidado. En mi primera vida, la habría abierto, aunque me quemara las manos. En esta, miré más allá de él. A los adolescentes colgando cuadros en las paredes, a mi madre hablando con un profesor, a Irene coqueteando descaradamente con el técnico de sonido, al edificio financiado por las decisiones que tomé después de negarme a convertirme en un contrato. Luego volví a mirarlo. No. Él inspiró hondo. Continué, porque la crueldad y la claridad no eran lo mismo. Si te conviertes en alguien mejor, eso importará. Puede que le importe a tu familia, a la gente con la que trabajas, a la mujer que conozcas, después de aprender a no dividir tu verdad entre la gente. Pero yo no soy la recompensa por tu crecimiento. Sus ojos brillaron. Asintió lentamente. Es justo. No, dije. Es definitivo. Aceptó la corrección. Por una vez, no discutió. Adiós, Elena. Adiós, Adrián. Se fue. Antes del corte de la cinta, lo vi marchar con una tristeza que no me pedía que me moviera. Luego mi madre me llamó. La ceremonia iba a empezar. Me paré a su lado, frente al nuevo centro de arte, con unas tijeras en la mano, las cámaras destellando. No el tipo de cámaras que alimentan el escándalo, el tipo que marca comienzos. Mi madre se inclinó. ¿Lista? Miré la cinta. En mi primera vida, había estado junto a Adrián bajo candelabros y había aceptado una joya falsa. En esta vida, estaba junto a mi madre, fuera de un edificio lleno de jóvenes artistas, y sostenía algo más afilado que un anillo. Una elección. Sí, dije. Cortamos la cinta. Se alzaron los aplausos. Las puertas se abrieron. La gente avanzó hacia la luz, el color, la música, el ruido. Nadie pidió ver mi mano. Nadie necesitaba pruebas de que había sido elegida. Yo había elegido. Eso era suficiente.